declarar que Cristo viene ya. Recibido por muchos, pero por otros sí, que muchos Luz en las creían tinieblas, ilumina a los demás. Y había un destino final que alcanzar. Proclama su evangelio. Había un sueño final que Así como alcanzar. Juan. Es tan sencillo como sentarnos en nuestras habitaciones, en el culto familiar, poner las manos sobre este libro y decir: Señor, yo quiero que hables a mi vida. Para mí era una sorpresa hace muy poco recibir el mensaje de algunas personas. Cuando nosotros predicamos y transmitimos, el mensaje llega a muchos lugares, llega lejos por la gracia de Dios, llega a muchas personas, cientos y cientos de personas que se conectan y sintonizan el mensaje, los temas. Y recibimos mensajes de distintas personas, tanto de Puerto Rico, hemos recibido mensajes de Israel, hemos recibido mensajes de los Estados Unidos, personas ubicadas en distintos lugares. Y para mí era sorpresa que dentro de este banco de mensajes que estábamos recibiendo, hubieron dos mensajes en particular que me impresionaron, me colocaron a pensar, porque uno de ellos expresaba el hecho de que la persona no tenía noción de que existiera la segunda venida de Jesús como un hecho real y contundente. O sea, esta persona no sabía que Jesús había prometido regresar a la tierra por segunda vez. Y en ese momento entendimos el compromiso que tú y yo debemos tener con la predicación del Evangelio. Y yo quisiera lanzar una pregunta desde ya: ¿cuántas personas, si usted puede enumerar, cuántas personas han escuchado el Evangelio de sus labios? Esa es una pregunta muy importante. ¿Cuántas personas han escuchado el Evangelio de tus labios? Dios te está llamando a predicar este maravilloso Evangelio, este maravilloso mensaje. Y por eso hoy vamos a estudiar sobre las señales de la segunda venida de Cristo. Y para esto vamos a comenzar dando lectura al versículo que se encuentra en Mateo capítulo 24, verso 36. Mateo capítulo 24, verso 36, dice así la palabra de Dios: pero el día y la hora nadie lo sabe, ni aun los ángeles del cielo, sino solamente mi Padre. Hoy vamos a considerar varias porciones de la Biblia, tanto en Mateo 24 como en Lucas 21. Vamos a estar viendo algunas unidades que se encuentran en las epístolas o cartas escritas por Pablo a Timoteo. Vamos a ir al libro de Santiago y vamos a recorrer algunos sectores de la Biblia donde se dejó registrado palabras, enseñanzas, mensajes, anuncios y advertencias que nos ayudan a entender este tópico tan importante de las señales de la venida de Jesús. Bien, leíamos que nadie sabe ni el día ni la hora, ni aun los ángeles del cielo. Jesús en Juan capítulo 14, verso 1 al 3, prometió venir por segunda vez. El cielo mismo se había dispuesto dentro del plan de la salvación a proveer una forma y un medio de rescate para la raza caída, por cuanto el ser humano habíamos pecado, estábamos destinados a estar perdidos para siempre. Dentro del plan de salvación se determinó que Dios daría a su único Hijo para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Juan 3:16. Porque no envió Dios a su único Hijo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Juan 3:17. Así que en esa fase del plan de la salvación, en su primera venida, se cometió y se cumplió la tarea de la sustitución del pecador. Cristo
morir por cada uno de nosotros. Qué maravilloso. Sin embargo, el plan de la salvación no culmina allí y es amplio. En ocasiones es a manera de misterio, el misterio del Evangelio. Pero hay algo más. Y es que antes de ir al cielo, Él prometió venir por segunda vez. Si Dios todo lo que ha prometido hasta ahora lo ha cumplido, le garantizo, y la palabra de Dios garantiza, y su misma fidelidad garantiza, que si Él prometió venir por segunda vez, vendrá. Pero al no saber ni el día ni la hora, o sea, cuándo será este momento, de algo sí podemos estar seguros, que no podemos perder la bendita esperanza, así como la llamó el apóstol Pablo. La bienaventuranza y bendita esperanza de la gloriosa venida del Señor Jesucristo. Los discípulos estaban muy interesados. ¿Quién no estaría interesado en este evento, en la segunda venida de Jesús? Evento que según la Escritura es para recompensar a la humanidad según haya sido las obras del ser humano. Recompensado para bien según haya hecho bien. Lamentablemente recompensado para mal según haya hecho mal. ¿Quién no se prepararía y quién no se alistaría para este glorioso evento? Los discípulos querían prepararse para ese evento. Ellos querían saber cuándo sería ese evento. Por eso en Mateo 24, del versículo 3, se registra el interrogante y la pregunta que le hicieron los discípulos a Jesús con relación a su segunda venida. Y lee como sigue la palabra de Dios. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: Dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del mundo? Esta era la pregunta que hicieran los discípulos. Pero dice el texto bíblico, sentado en el monte de los olivos, se acercaron aparte para preguntarle esto a Jesús. Era un momento íntimo entre ellos y Jesús. Era un retiro. Se habían retirado con Jesús. Y a mí me parece que usted y yo hoy, si estamos interesados en este evento y queremos estar preparados y listos, tenemos que emular e imitar este acto de los discípulos. Ellos subieron al monte con Jesús, en un lugar aparte, se retiraron con Jesús. Ellos querían solamente escuchar la voz de Jesús, no querían interrupciones, no querían escuchar otra cosa en ese momento que no fuera la palabra de Jesús. Y en un momento aparte le hacen esta pregunta tan contundente. Ahora las respuestas de Jesús son las que van a conformar nuestro estudio. Las señales de la segunda venida de Jesús. Respondiendo, Jesús les dijo: mirad que nadie os engañe. Esto es una señal o una advertencia. Por supuesto que es una advertencia, pero seguido a señales y anuncios que Jesús va a hacer. Porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Primera señal, habla de falsos cristos, personas que se hacen pasar por Cristo, que personifican la persona de Jesús, que se hacen decir el Mesías que ha regresado por segunda vez. Y saben, quizás para su conocimiento, usted no se ha enterado que ya hoy en el mundo esto ha estado aconteciendo. En Corea del Sur, una mujer se llamaba Dios Madre, o el Mesías o el Jesús venido a la tierra. Usted lo puede buscar y la prensa internacional en algún momento documentó esto. Y cientos de miles de personas le seguían en Rusia, en Estados Unidos, en Brasil, aún en Puerto Rico.
se han levantado personas llamándose el Cristo, y cómo en ellos se ha cumplido la segunda venida de Jesús. Y curiosamente han sido cientos y cientos de miles de personas que han caído en ese engaño y le han seguido. La misma palabra sobre los falsos cristos y sobre los engaños, allí mismo en el capítulo 24 donde estamos, pero el verso 23-24 dice así: entonces si alguno le dice, mira, aquí está el Cristo, o está allá, no le creas. Dice la palabra de Dios. No le creas. Asimismo, como bien mencionábamos hace segundos, que en lugares como Rusia, en lugares como Brasil, como Estados Unidos, en lugares como en Corea del Sur, en lugares como Puerto Rico, en muchos lugares, zonas han sido impactadas por la venida de estos falsos cristos. Uno de ellos pude ver algunos videos donde uno de ellos hacía unas señales muy particulares y peculiares que hacía que la gente quedara asombrada y abrumada. Supuestamente con el toque de él la gente podía levantarse. Simplemente él con mirar a los ojos a las personas, en especial a mujeres, ellas caían en llanto, debilitadas al piso, solamente con mirarla fijamente a sus ojos. Todo esto son datos y documentaciones que se han hecho y están accesibles y disponibles y uno las puede ver. Si alguno le dice, mira, allí está el Cristo, no lo creas. La Biblia ya está advirtiendo que antes de que Jesús apareciera en las nubes de los cielos por segunda vez, estos eventos de carácter engañoso ocurrirían. Verso 24 dice, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas. El género Cristos y el género profetas se levantarían pseudo-cristoses o pseudo-profetes y harían grandes señales y prodigios de tal manera que engañarían, si fuese posible, a los escogidos. Así que ya podemos comenzar a marcar señales. Antes de que Jesús viniera por segunda vez, habría señales como falsos cristos, aumento del engaño y la mentira en lo que es el corte o el mundo espiritual, señales y prodigios. Y yo quiero decirle y advertirle que hay muchas cosas que todavía están por verse. Este mundo todavía está por ser impactado de manera impresionante. Y se nos esperan eventos que apenas han sido sospechados por la imaginación humana. Y debemos caminar con Cristo. Y debemos estudiar su palabra. Y nuestra fe debe estar aferrada únicamente de la mano de Jesús. O sea, es tiempo de retirarnos con Jesús y escuchar su enseñanza a través de su palabra, a través de este libro, a través de las Santas Escrituras. Como parte de las señales de la segunda venida de Jesús, Jesús también dijo, oirás de guerras y rumores de guerras, pero no te turbes porque todo esto tiene que ocurrir, pero no será el fin inmediatamente, porque se levantará nación contra nación, reino contra reino, y habrá pestes, hambres y terremotos en diferentes lugares del mundo, y esto será el principio de los dolores. Hasta ahora vemos señales adicionales que Jesús mismo pronuncia como marcadores de tiempo o indicadores de su pronto regreso. Y algunos pueden decir, siempre ha habido guerras, siempre ha habido un levantamiento entre las naciones, disputas entre las naciones, las pestes, que no es otra cosa que brotes masivos de enfermedades, lo ha habido en el pasado, ha habido hambre, ha habido terremotos. Pero cuando usted estudia Mateo, Marcos y Lucas, que son evangelios que registran
la respuesta que Jesús diera a los discípulos concerniente a su segunda venida, nos damos cuenta que habría una época, una etapa, un tiempo en la historia donde todas estas señales, la totalidad de estas señales, se desatarían en un tiempo, en una generación, todas a la misma vez, simultáneamente, una detrás de otra, sin pausa, sin tiempo para que la humanidad respire y tome un break. O sea, mes tras mes se levantaría nación contra nación, mes tras mes habría guerras, habría pestes, enfermedades, hambres, terremotos. O sea, una cosa detrás de otra, la totalidad de estas señales. Y a mí me parece hoy que sus ojos y mis ojos, hasta el momento, según lo que hemos leído, están viendo el cumplimiento de las Sagradas Escrituras. Eso se traduce en una sola frase: Cristo viene pronto. Y entonces debemos prepararnos. Pero ¿saben? La Biblia enseña de señales que anuncian la segunda venida de Jesús, pero estas las podríamos clasificar en señales sociales, o sea, ocurrirían unos eventos en la sociedad que marcarían la historia y los eventos finales. Señales naturales, la naturaleza con un comportamiento inusual que también marcaría el tiempo de la venida de Jesús, los eventos finales. Señales económicas, señales políticas, señales en la conducta y en el comportamiento del ser humano. Habrían señales por doquier que anunciarían la pronta venida de Jesús. Señales en el mundo religioso, como hoy conocemos cristianismo. Y allí vamos a ver en el verso 9 en adelante, Mateo 24, 9 en adelante, lo que dice la palabra de Dios. Entonces les entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Aquí está hablando de persecución, un tiempo donde los cristianos fieles, genuinos, obedientes y leales a la ley de Dios y a sus mandamientos, sufrirían persecución por causa del Evangelio y el nombre de Jesús. Pero también el verso 10 dice: muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros y unos a otros aborrecerán. La palabra de Dios también habla de apostasía. Habrá apostasía, y de eso quizá vamos a ver un poquito más adelante. Apostasía es comenzar a caminar en la dirección contraria en la que se caminaba. Apostatar es rehusar, renegar y rechazar lo que una vez se vivió como la verdad de Dios. Verso 11 dice: muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Vuelve y menciona eso. Verso 12: por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Aquí hay dos señales más. Número 1, la multiplicación de la maldad, como en los días de Noé, como en los días de Lot, Sodoma y Gomorra. La multiplicación de la maldad. Otra señal, el enfriamiento del amor. Y debemos ser realistas, debemos ser conscientes de lo que está sucediendo y pasando en el mundo. Y es que esta es la verdad. Nuestros ojos pueden ver cómo se está multiplicando la maldad en el mundo. La maldad acecha a nuestros niños. La maldad acecha el sistema de educación. La maldad acecha el sistema de gobierno. La maldad acecha la iglesia. La maldad acecha el hogar, el matrimonio y la familia. La maldad acecha simplemente la subsistencia del ser humano. A causa de eso, causa y efecto. Por el amor, por la maldad, debí decir, y su aumento, la causa, el efecto es que el amor de muchos se enfriará. Pero Dios es amor. Y el que tiene a Dios en su corazón y en su vida, ama. Ama aún a los que le aborrecen. Ama aún a los que le acusan.
ama aún a los que le traicionan, perdona, se libera y avanza y sigue adelante, amando como Dios nos amó. Por eso el verso 13 dice, mas el que persevere hasta el final, este será salvo. O sea, esto no es de quién va más ligerito por la vida. Esto no es quién va más rapidito por la vida. Esto no es de quién tiene más diplomas, títulos, preparaciones, maestrías, doctorados. Esto no se trata de quién es que se sabe más la Biblia de tapa a tapa. Esto no es quién ha llevado más años como líder en la iglesia. Esto es de quien tiene resiliencia. Esto se trata de quien persevera, soporta, aguanta, resiste como Jesús lo hizo por ti y por mí. Verso 14 dice, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Le acaba de responder, Jesús le acaba de responder claramente a los discípulos la pregunta, ¿cuándo, Señor, dinos, cuándo serán estas cosas y qué señales habrá de tu venida y del fin del mundo, de los tiempos, de los siglos? En una ocasión yo predicaba en una iglesia. La iglesia estaba llena a capacidad. Yo me paré frente a la iglesia y les hago una pregunta, o más bien una pregunta fue una declaración. Y yo digo, hermanos, yo sé cuándo Jesús viene. A mí se me ha sido revelada el momento en que Jesús viene. Hermanos, la palabra de Dios dice que nadie sabe ni el día ni la hora, ni aun los ángeles del cielo. Así que imagínese usted cómo aquella congregación me miró en aquel momento. Y yo decía, yo sé cuándo Jesús viene. A mí se me reveló esa información. Y usted también la debería saber. Y la congregación me miraba extraño. ¿Quieren saber? Y usted sabe cómo es la curiosidad. ¿Quieren saber? ¿Usted quiere que yo le diga cuándo Jesús viene? Si ustedes quieren, yo se lo voy a decir. Amén. Y la congregación, amén, amén. Pues hermanos, la Biblia dice que cuando este evangelio sea predicado a todo el mundo, Cristo vendrá. Cristo viene cuando el evangelio sea predicado. Amén. Y todo el mundo dijo, amén. Usted y yo sabemos cuando Cristo viene. Cuando este evangelio sea predicado a los remotos rincones de la tierra, cuando usted y yo hagamos lo que tenemos que hacer, cuando también Cristo, allá en el santuario celestial, termine ese proceso de intercesión, de juicio, y diga, consumado es y hecho está, muy poco después le veremos venir en gloria. La palabra también habla de unos movimientos políticos religiosos como señales del pronto regreso de Jesús. Verso 15 dice, por tanto, cuando veas en el lugar santo la abominación desoladora de la que habló el profeta Daniel, el que le entienda, el que esté en la azotea, entonces dice, los que estén en Judea huyan a los montes. El que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa, y el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. Mas ay de las que estén encintas y de las que críen en aquellos días. Orad pues para que su huida no sea en invierno ni en el día de reposo, porque habrá entonces una gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá después. De tal manera que si aquellos días no fuesen acortados, nadie se salvaría, mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. La palabra, eventualmente, cabe destacar un contexto del capítulo. Dentro de estas señales de la segunda venida de Jesús, también Jesús mostró y reveló algunas cosas que concernían a unas profecías que estaban en el libro de Daniel. Escuche bien,
que tenían que ver precisamente con el pueblo de Israel, los judíos, en aquella época. De ahí la tan mencionada profecía de las 70 semanas, 1260 días y demás, donde en algún momento Jerusalén y el templo serían destruidos. Históricamente tenemos suficiente data que evidencia que eso pasó en el año 70 después de Cristo. Y ese texto del verso 15 hasta el verso 21 tiene un cumplimiento allí, pero también posteriormente tiene una continuidad antes de que Jesús venga por segunda vez. De la misma manera, sobre lugares y sobre personas recaerá. Eventos que están descritos en el libro de Apocalipsis, en los símbolos o la figura de la copa de la ira de Dios, 7 postreras plagas. También hay un proceso de persecución. La Biblia enseña eso. Y dentro de ese proceso hay una huida. Los fieles, los cristianos, que quieren ser librados de ese proceso, de ese sufrimiento, de ese dolor, de alguna manera u otra, o minimizar el efecto de esto, han de huir. Y de esto se ha hablado mucho, de huir a los montes, de ir a vivir a otros lugares, pero no es el tema del momento. Pero sí, como señal, habría movimientos políticos religiosos que impulsarían persecución. También a causa de esto, ellos provocarían destrucción, y esa destrucción afectaría a los habitantes que estuvieran en esa zona. Como parte de la venida de Jesús, las señales de la venida de Jesús, podemos ver algunas cosas más, pero ahora vamos a movernos al libro de Lucas capítulo 21, verso 9. Lucas capítulo 21, versículo 9, nos muestra una señal bien interesante y peculiar, un marcador del tiempo que anuncia que Jesús está a las puertas, y dice: y cuando oigáis de guerras y de sediciones, no se alarmen, porque es necesario que estas cosas acontezcan primero. La palabra sediciones, Lucas capítulo 21 introduce el elemento de las sediciones. Y sedición es cuando un pueblo se levanta violentamente en protesta ante una entidad o un gobierno o un reinado o un gobernante. Y amada familia, en estos momentos las sediciones son la nota noticiera, valga la redundancia, más movida de nuestra actualidad. En el mundo entero está en revueltas, en protestas violentas. La gente masivamente se tira a las calles, quema lugares, rompe bienes y propiedades. Causas justificadas o causas justas o causas ciertas o verdaderas, pero independientemente de lo que motive o cause estos movimientos violentos, la realidad del asunto es que el acto violento no debería ser. Jesús mismo nos dio ejemplo. La época en que Jesús vivió en esta tierra estaba llena de corrupción, de engaño, de mentira, de injusticia, y Jesús mismo, impulsando lo que hoy conocemos como el cristianismo, levantó el movimiento más pacífico, exitoso y victorioso que pueda haber en la historia. Y Él no levantó la mano, ni tan siquiera para intimidar o amedrentar a alguien. También como parte de las señales que anuncian la segunda venida de Jesús, en primera de Timoteo capítulo 4, verso 1 dice: porque el Espíritu dice claramente en griego, el dice claramente o el decir con claridad, denota romper el silencio, algo que es momento de decir,
Y el Espíritu allí dice claramente, rompe el silencio debido a algo importante que se tiene que decir, y levanta su voz diciendo que en los últimos días algunos apostatarán de la fe escuchando espíritus engañadores y doctrinas de demonios. Aquí denota que antes de que Jesús aparezca por segunda vez, muchos o algunos se van a apartar de la fe. Quienes estaban caminando y militando en la verdad, en la fe, en el Evangelio, en los mandamientos, en el Evangelio eterno de Jesús, se apagarán, se apartarán. Pero también denota que habría espíritus engañadores. Volvemos al aumento del engaño desde la plataforma del espiritismo, doctrinas de demonios. También la palabra de Dios en 2 de Timoteo, capítulo 3, verso 1 en adelante, muestra un marcador de tiempo, una señal que anuncia la segunda venida de Jesús, pero en esta ocasión es una señal social. Se cumple en el carácter, en la conducta y en la moral del ser humano. Y dice así 2 de Timoteo, capítulo 3, verso 1 en adelante. También debes saber esto, que en los últimos días vendrán tiempos peligrosos, porque habrán hombres, personas, humanos, amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados y amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ellos. A estos evita, dice la palabra del Señor. 2 de Timoteo, capítulo 3, verso 1 al 5. Yo le pregunto, ¿se puede describir a una persona más mala que esta? ¿Más peligrosa que esta? Y vemos que esta descripción que hace el apóstol Pablo tiene que ver con la moral del ser humano, con los valores del ser humano, con los principios del ser humano. La palabra de Dios también dice que llegará el momento en donde a lo bueno le llamarán malo y a lo malo le llamarán bueno. Una distorsión de los conceptos definidos por la palabra de Dios, una distorsión de los conceptos definidos por los valores y principios del reino de los cielos, una distorsión de los conceptos en la sociedad definidos por la ley y los mandamientos de Dios. Se distorsiona lo que es correcto y lo que no, y se redefine los conceptos, se le da una nueva definición a los conceptos. Eso está pasando, familia, hay que despertar. Se le está dando una nueva definición al matrimonio, se le está dando una nueva definición a lo que es un hombre, a lo que es una mujer, se le está dando una nueva definición a tantos conceptos, términos, principios y valores que dan como resultado una sociedad estable, una sociedad de bien, una sociedad de verdad. Y el ser humano, lejos de Dios, se convierte en esta persona que acabamos de describir. Ahí envuelve esposos, esposas, hijos, cristianos. Aquí envuelve muchas cosas. Por eso allí mismo en 2 de Timoteo capítulo 4 dice el versículo 1 en adelante: te encargo delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo, fuera de tiempo, redarguye, reprende con toda paciencia y doctrina, porque vendrán los tiempos cuando no van a sufrir la sana doctrina, sino que teniendo ganas de oír algo, se amontonarán maestros conforme a sus propias opiniones y concupiscencias, pasiones, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Es predicar la palabra, amada familia. Hay que predicar la palabra, hay que enseñar la palabra, hay que exhortar, reprender, redarguir con paciencia, porque los tiempos que estamos viviendo
ya no se quiere vivir la palabra, ya no se quiere obedecer la palabra. La palabra tiene que acomodarse a mis gustos, la palabra tiene que acomodarse a mis comodidades, pero no yo, mi vida debe amoldarse a la palabra de Dios, y eso es un error grave, porque la palabra de Dios permanece para siempre. La palabra de Dios solo quiere libertarte, la palabra de Dios solo traerá sanidad a tu vida. La palabra de Dios restaura, rehabilita. ¿Por qué seguir rechazando lo que escrito está? Cuando lo que escrito está permanecerá para siempre. Cuando seremos juzgados por lo que escrito está. La palabra de Dios es medicina para nuestro cuerpo, dice la Escritura. ¿Por qué no aceptarla y vivirla? Santiago capítulo 5 nos muestra una señal en la economía. Santiago capítulo 5 dice: vamos ahora ricos, lloren y aúllen por la miseria y la pobreza que vendrá. Sus riquezas estarán podridas, sus ropas se las comerá la polilla, su oro y su plata no tendrá valor alguno, y su moho va a testificar en contra de ustedes, porque devorará del todo sus carnes como el fuego, pues acumulaste tus tesoros para los últimos días. He aquí clama el jornal de los obreros que han cosechado tus tierras, el cual por engaño no les ha sido pagado por ustedes. Los clamores de los que habían cosechado han entrado a los oídos del Señor de los ejércitos. Solo han vivido en deleites sobre la tierra, en disolutos, han engordado sus corazones como si fuera para un día de matanza. Se han condenado y han dado muerte al justo, y él no pudo hacer resistencia. Santiago capítulo 5, verso del 1 al 6, habla de lo siguiente. Número 1, una miseria, un tiempo de miseria y pobreza que vendría. Número 2, dice del verso 2 y 3 que el sistema económico, la moneda o lo que se usara como método de economía no iba a servir de nada, perdería su valor por la miseria y la pobreza que vendría. Después dice, perdiste el tiempo prácticamente porque acumulaste todo eso para los últimos días. Pero hay una queja muy seria del verso 4 en adelante, que esas riquezas que estos ricos injustos generaron, lo hicieron a costa del trabajador pobre. Dice que ellos oprimían al pobre, no le pagaban lo que le tenían que pagar, engañándolos, retenían el salario y se hacían ricos a cuenta del trabajo del pobre. Vivieron en deleite sobre la tierra y tristemente lo cosecharán para ellos en muerte y en perdición. Ricos haciéndose ricos a causa del pobre, exprimiendo, oprimiendo y fraccionando la sociedad. La palabra de Dios en el libro de Daniel, capítulo 12, el libro de Daniel, capítulo 12, dice así: en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo. Y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces, porque en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el nombre de la vida. Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión eterna. Pero los entendidos resplandecerán como resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. Pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella este libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. Otra señal más. En el verso 3 denota a un pueblo que resplandece como las estrellas resplandecen en el firmamento.
Y dice que este pueblo, antes de que Cristo venga, brilla, resplandece y es iluminado por dos cosas. Porque es entendido y porque enseña la justicia al mundo. Dos cosas. Un pueblo que marcha predicando, enseñando la justicia, la palabra de Dios, el Evangelio eterno. También como señal dice que irán de aquí para allá, de aquí para allá. Y dice que la ciencia aumentaría. Sea la ciencia que denota lo que son las investigaciones científicas o la ciencia de la palabra de Dios, hoy han aumentado como nunca. Se hace en evidencia de que el Señor está a las puertas. También la palabra del Señor nos habla sobre cómo la gente iría de aquí para allá buscando pan, pero no pan físico, sino de la palabra. Dice la palabra de Dios, e irán errantes de aquí para allá buscando la palabra de Dios y no la encontrarán. También la palabra de Dios dice que la generación en la cual se cumpliría la venida de Jesús sería o tendría un parecido con los días de Noé, según Mateo capítulo 24, según Marcos 13 y según Lucas 21. Tendría un parecido con aquella generación. El pensamiento continuamente al mal, la maldad, abominaciones, el pecado, lejos de Dios, bebiendo, emborrachándose, el pecado de la sexualidad y tantas y muchas otras cosas que marcaron la generación de los días de Noé y de Lot, cuando el pecado llegaba a sus máximas expresiones. También como dato que señala la segunda venida de Jesús, muestra el momento donde los hijos de Dios o algunos de ellos deberán compadecer ante gobernantes, reyes, cortes, para dar razón de su fe. En Lucas capítulo 21, verso 12 en adelante dice, pero antes de estas cosas, o sea, de la venida de Jesús, echarán manos y les perseguirán, los entregarán a las sinagogas y a las cárceles y serán llevados ante reyes, ante gobernantes por causa de mi nombre. Pero mire el versículo 13. Y esto será ocasión para dar testimonio. Mire qué maravilloso. Aunque es difícil y doloroso el proceso, temerario, aún los hijos de Dios que pasen por esta prueba estarán listos y será una ocasión para dar testimonio. El que se han llevado ante iglesias, que se han llevado ante reyes y ante gobernantes, para que den y demuestren y den razones de su fe, será una ocasión para dar testimonio. Por tanto, no debemos tener, mire lo que dice el versículo 14. Proponte en tu corazón no pensar qué vas a responder y decir en tu defensa en ese momento. Verso 15 dice, porque yo mismo les daré la palabra de sabiduría, la cual no podrán resistir ni contradecir los que se opongan. Y esto me recuerda a Esteban. Cuando Esteban lo llevan para pasar un juicio injusto como el que vivió Jesús, y él de razón de su fe dice que todos los maestros, todos los religiosos, todos los filósofos que estaban allí, todos los doctos, los elocuentes que estaban allí contendiendo con la fe de Esteban, no podían resistir ni contener la sabiduría con la que les hablaba Esteban. Cuando miraban a Esteban, veían en él como en un rostro de un mismo ángel. Eso dice la palabra de Dios. Amada familia, esto y muchas otras cosas más que dice la Biblia de Dios
marcan un tiempo, definen un tiempo y anuncian que Cristo está a las puertas. Predicamos por vindicación del nombre de Dios, predicamos por encargo de Dios y predicamos para poner la salvación al alcance de tu vida, de tus manos y de los tuyos. Pero tuya es la decisión, solamente tuya. Y oramos para que el Espíritu de Dios te ayude a entender, a comprender de que el Señor está a las puertas y de que debemos prepararnos. Para entonces terminar, mencionaremos una última señal, que son muchas más, pero el tiempo no nos da para más. La palabra registra como parte del sermón o la enseñanza escatológica de Jesús respondiendo a la pregunta de los discípulos: ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin de los tiempos? Esa respuesta en Mateo 24 comienza allí, pero continúa en el capítulo 25 y se introducen unas parábolas para Jesús enseñar unos aspectos importantes que iban a presidir la segunda venida de Jesús. Y allí habla sobre la condición de la iglesia. Dice y muestra la parábola de el siervo fiel y el siervo infiel. La frase siervo está hablando de creyentes, de alguien que caminaba en la verdad, de alguien que ejecuta la verdad, de alguien que vive el evangelio, de alguien que está caminando con Dios. La parábola del siervo fiel y el siervo infiel. Y dentro de la iglesia simplemente hay dos grupos, así de simple, así de sencillo. Existen dos grupos dentro de la iglesia, los fieles y los infieles. El problema es que el siervo infiel en la parábola dice que el siervo infiel dice en su corazón: mi Señor tarda en venir, y comienza a golpear a sus consiervos, o sea, a sus hermanos, los que militan en la fe con ellos. Y después se van aún peor, a comer y a beber, emborracharse con los borrachos. O sea, llega un momento en que su vida espiritual muere. La Biblia enseña que antes de que Cristo venga, muchos se van a salir de la iglesia, se van a apagar, se van a cansar de esperar a Jesús y van a regresar al mundo. Que ese no sea tu caso, que esa no sea tu experiencia ni la mía, porque el que persevera hasta el final será salvo. Capítulo 25 habla de el letargo espiritual de la iglesia antes de que Cristo venga. Simple, lo dijo Jesús, no lo dice el pastor Bonilla, lo enseñó Jesús, no lo enseñó el pastor Bonilla, lo dice la Biblia, no lo dice el pastor Bonilla. Que habría un letargo espiritual en su pueblo, en la iglesia, las vírgenes que se duermen en el momento donde se supone que estén despiertas, velando y haciendo provisión. En el momento que deben estar esperando al esposo, a Cristo Jesús, como señal de la segunda venida de Jesús. Curiosamente, su pueblo estaría durmiendo, no se estaría preparando, no estaría listo. Pero esa no tiene por qué ser su experiencia ni la mía. Si hoy escuchamos su voz, no endurezcamos el corazón. La palabra de Dios es hermosa y hoy podemos consagrar nuestra vida a Él. La Biblia termina diciendo las siguientes palabras. Apocalipsis 22, verso 19 y 20 dice, y si verso 18 al 20 dice: yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno le añade a estas cosas, Dios le va a añadir sobre él las plagas que está escrita en este libro. Si alguno le quita de las palabras de este libro, de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. El que da testimonio de estas cosas dice: ciertamente vengo en breve.
Amén. Sí, ven, Señor Jesús. Ese es nuestro llamado en esta ocasión. Nada de lo que está en la Biblia lo podemos cambiar ni quitar. Ella está escrita y es poderosa, viva y eficaz. Y hoy nos está llamando a un cambio de vida. Antes de que sea demasiado tarde, a un estilo de vida que le dé gloria y honra a Dios. Examínate. Piénsate. Y abandónate en los brazos de Jesús. Y deja que Él le selle para vida eterna, cambie su vida y le acompañe por el camino hacia su segunda venida. Si ese es su deseo, vamos a orar, vamos a ponernos en sus brazos de amor. Abra su corazón y oremos juntos. Amado Padre Celestial, te pedimos perdón. Perdón por nuestras faltas. Perdón cuando no hemos representado tu nombre dignamente. Pero a su vez queremos que toques nuestra vida y nos cambies. Porque de qué vale que en este mundo plantemos casas, edifiquemos, tengamos los bienes materiales, talentos, dinero, lo tengamos supuestamente todo y al final perdemos nuestra vida. Que tu gracia alcance a todos los que están viendo a través de estos medios. Que tu bendición llegue profundo y tu Espíritu Santo ponga estas palabras en nuestra mente y en nuestro corazón de tal manera que recibamos el amor de la verdad en nuestros corazones y tu palabra sea la espada del Espíritu que nos ayude a permanecer en pie y en victoria en medio de esta batalla y esta guerra espiritual. Tú vienes pronto y necesitamos estar listos. Si no lo estamos, Padre, despiértanos y prepáranos, porque todo anuncia que tú vienes pronto. En tus brazos de amor nos ponemos y ayúdanos a tomar decisiones sabias, buenas e importantes y permanecer en ellas, porque lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.